Es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. El Salmo 173 indica que ahí el Señor envía bendición y vida eterna. Tenemos plena convicción que Dios está en medio de su pueblo, está aquí con nosotros y nos permite adorarle, orar, para agradecer, para pedir y también hoy por misericordia oír con atención su consejo, su voz. Y en ese sentido estamos hace ya más de 2 meses estudiando y meditando y exhortando y predicando en torno a la forma en que Dios se ha relacionado con su pueblo en la historia, descrita de una forma poética a través de los salmos y específicamente los salmos del músico Asaf. Y hoy ya casi al concluir esta serie, nos quedan solo 2 domingos para atender los salmos de Asaf. Les voy a invitar a que meditemos y leamos en primer lugar el Salmo 81. Y he querido titular esta predicación diciendo que nuestra plenitud está en Dios. Nuestra plenitud está en Dios. Les voy a invitar entonces a que demos lectura al Salmo 81. Hay un silencio en el canto después del versículo 7 en castellano, que se expresa ahí de forma redactada, pero no se lee, ¿ya? Al músico principal sobre Gitit, Salmo de Asaf. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed del pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la luna nueva, en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendían. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Hoy, soberano Dios, te alabamos y damos gracias por estar juntos en torno a la lectura y a la meditación de tu palabra. Hoy te pido que tú nos ayudes en el entendimiento, en la comprensión de tu palabra, que alumbres nuestra razón para atender, Señor, a tu consejo, a esta exhortación para nosotros, que tú pongas la disposición para recibir tu palabra y también para vivir conforme a ella. Señor, obra en nuestros corazones, obra en nuestras vidas y sobre todo también en nuestras voluntades, que podamos ser orientados a caminar contigo, a ser más como tú, a vivir de la forma en que tú quieres que vivamos. Señor, que tu evangelio hoy también hable a través de esta exhortación. Te pido que tú también me bendigas a mí como predicador, que sean tus palabras en mi boca, que seas tú quien sea instruyendo, orientando, corrigiendo, exhortando a tu iglesia, a tu pueblo. Gracias por este privilegio que tenemos. Te pedimos tu bendición hoy sobre nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Querida iglesia, si pudieras recordar las cosas buenas y hermosas que te han sucedido en los últimos años, te aseguro que si recordaras esas cosas lindas, inmediatamente una sonrisa iluminaría tu rostro. Probablemente el nacimiento de tus hijos,
la compra de algún bien deseado, la casa propia, o el simple hecho de experimentar momentos gratos de paz y felicidad en la familia. Son cosas que para nosotros humanamente son inolvidables. Sin embargo, en nuestra vida muy pocas veces nos acordamos de las cosas buenas y vivimos con un estado muy común de insatisfacción. Porque no encontramos en Dios nuestra plenitud, sino más bien en las cosas que nosotros humanamente abrazamos. Vivimos a veces en derrotas, en frustraciones, en tristezas, en angustias, porque dejamos de mirar al Señor y nos miramos al espejo y vemos que no soy la persona que quiero ser. No tengo el peso deseado, no tengo la talla deseada, no logré los objetivos deseados en la vida, no alcancé lo que esperaba y por tanto me frustro. La verdad de las cosas es que la gente siempre vive así. Y el pueblo de Israel no es la excepción, porque el pueblo de Israel vivía también conforme a ese mismo estado de insatisfacción. Dios los libró de manos poderosas, pero constantemente vivían en una amnesia espiritual. Se olvidaban de las cosas que Dios había hecho con ellos. Dios estableció un compromiso, una alianza o un pacto con Israel, diciéndoles y confirmándoles: yo soy vuestro Dios y ustedes son mi pueblo y yo habitaré siempre en medio de ustedes. Les mostró de forma poderosa cómo los libró de Egipto, de casa de servidumbre, y aún así ellos le dieron vuelta la espalda al Señor. Por eso es bueno recordar la forma en que los reinos antiguos se relacionaban entre sí. Hay formas de relacionarse. Habían reinos grandes, soberanos, y reinos pequeños considerados como vasallos. Y la forma en que se establecía el reinado del antiguo Oriente Próximo en el tiempo del 2000 o 3000 a.C. era a través de relaciones de pacto o de alianza. Y estos conceptos bien usados y acuñados se conocen como los pactos de suceranía, que es compromiso de reinos soberanos con reinos vasallos. La forma en que el reino soberano se comprometía a dar cuidado o protección al reino vasallo, y la forma en que este reino vasallo se comprometía con el reino soberano de especial fidelidad. Una forma que describía estos pactos de suceranía tenía que ver con condiciones. ¿Qué es lo que hacía el reino soberano? ¿Qué es lo que hacía el reino vasallo? Compromisos. ¿Qué es lo que pasaba si ambos no cumplían sus compromisos? Y una forma en que se describía este compromiso partía con una descripción histórica. ¿Cómo nace? Bueno, es interesante que para la naturaleza y la convicción del pueblo de Israel como nación, están estos pactos en la antigüedad. Y esto lo define una definición histórica preliminar. Y si ustedes leen conmigo el Éxodo capítulo 20, cuando se establecen los lineamientos para la nación israelita, o también para nosotros considerados como el orden social, o la norma social, o las leyes que atribuyen a la vida del pueblo de Israel, los 10 mandamientos o el decálogo, encontraremos que el pacto no comienza diciendo yo no tendrás dioses ajenos delante de mí, sino lo que Dios hizo con el pueblo de Israel 3 meses antes de establecer ese compromiso. ¿Qué es lo que dice Éxodo 21? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En el contexto de un pacto de suceranía, Dios diciéndole cómo se establece ese pacto. Yo, Jehová, dice el Señor, los libré. Los libré de la esclavitud, los saqué de ese contexto de falta de libertad y los traje a buena tierra. Por tanto, en primer lugar, no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera, lo que ustedes también saben. Ahora, ¿por qué razones el pueblo de Dios tenía esto que ya comentábamos cuando leíamos el Salmo 50 con este inicio de los Salmos de Asaf? Porque el devenir de la vida, porque las circunstancias del tiempo nos envuelve de tal forma la mirada que nos perturban y nos alejan del Señor. Y eso es natural del pueblo de Israel. Por eso si nos fijamos en todos estos salmos, incluso del 77, el 78, el 80 que leímos la semana pasada, ahora el 81, se refiere a la forma en que Israel perdió la mirada en el Señor. Se olvidó de los preceptos del Señor. Desatendió la voluntad de Dios en pos de otros dioses. Este salmo en particular tiene mucho en común con el Salmo 50 que leímos, debido al tema del pacto que lo impregna, que lo atraviesa. Es un salmo de Asaf y parece describir
una de las definiciones de las fiestas rituales de Israel que se mantenía por un decreto de Dios en versículos 4 y 5 y que estaba relacionada con el tema del pacto. No se sabe con certeza qué fiesta es. Algunos indican eruditos que es la de los tabernáculos, otros indican que es la fiesta de la Pascua. Independiente de que no sea con exactitud la fiesta que alude, lo que sí es que es celebrada a perpetuidad. El pueblo de Israel había sido llamado a considerar en un gozo del pueblo la forma en que Dios los había rescatado. Y es por eso que yo encuentro en este texto, si ustedes tienen abierta la Biblia conmigo en el Salmo 81, algunas formas en que Dios a su pueblo le llama a impregnarse de Él, a llenarse de Él y a que su plenitud la encuentren solo en Él. Y este llamado es para la iglesia del siglo XXI y en particular para Dulce Refugio, para no desatender no solo los mandamientos del Señor, sino al propio Señor. Que nuestro gozo sea Él, que nuestra primera vocación sea nuestro Dios. Y es así que yo considero en 3 versículos del Salmo que van a orientar esta exposición, la forma en que Dios se relaciona con su pueblo. Primero, hablando. Segundo, comprometiéndose y cumpliendo con su pueblo. Y tercero, colmándolo de bendiciones. Hay una definición muy clara de uno de nuestros símbolos de fe de la iglesia presbiteriana y de la iglesia reformada. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y hay veces que consideramos la primera parte como importante, en que la gloria de Dios, como consecuencia vendrá un gozo. Hay un himno muy, muy querido, gozo y alegría reinen por donde Cristo donde Cristo gobierna. Reina por doquier. Hoy Cristo muestra su poder. De ahí el himno es maravilloso porque da cuenta justamente de eso, que el pueblo de Dios experimente gozo en Dios. Y la pregunta para ti hoy, ¿estás experimentando ese gozo del Señor? ¿Es, como dice la Escritura, el gozo del Señor tu fuerza? ¿Está en ti ese fruto del Espíritu que es, en primer lugar, amor, y después indica lo que dice Pablo, ¿no? Gozo. ¿Es el gozo del Señor tu fuerza? ¿O se te ha ido el gozo? Hay un predicador carismático, decía muchas veces, o se te fue el gozo a los zapatos. Se acabó el gozo, se fue. Entonces quisiera que leamos los primeros 5 versículos que dan cuenta de que Dios obra pactualmente con su pueblo, manifestando su plenitud, primero hablándoles. Dios nos habla, a diferencia de los dioses ajenos que no hablan, que no se mueven, que no escuchan, que no miran, que son inanimados. Dice el Salmo 96 que los dioses de los pueblos son ídolos, pero Dios creó el mundo. Esta definición hebrea es muy interesante. Dice los dioses, los Elohim de los pueblos son Elohim. Se parece, pero no es lo mismo. Son sucedáneos. Son apariencias de cosas extraordinarias, pero que al fin y al cabo nos alejan la mirada de quién es el verdadero sentido de nuestro gozo, que es el Señor. Vamos a leer la primera parte. Dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio José cuando salió por tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Y esta expresión final aparentemente está fuera de la primera expresión o las primeras expresiones del relato. Esta idea de oír el lenguaje que no entendía da cuenta justamente de la forma en que Dios se relaciona con su pueblo, hablándole a su pueblo. Y hay 4 cosas que quisiera destacar. En primer lugar, este llamado al pueblo de Dios de cantar con gozo a Dios. En segundo lugar, esta idea de la fiesta solemne, o que es motivo de la alegría del pueblo de Dios. En tercer lugar, la forma en que se relaciona este gozo, esta alegría, con un testimonio, con una ordenanza y con un estatuto o con un mandamiento del Señor. Y finalmente, esta forma en que Dios habla a su pueblo. Asaf sabía que era bueno para el pueblo de Dios escuchar la exhortación de cantar con gozo. El canto aquí, hermanos, no debía ser de una forma triste. No era un funeral,
sino que era la libertad la que el pueblo de Dios estaba celebrando. Aquí, en este sentido, me parece bien interesante cómo concebía la adoración el príncipe de los predicadores. Ustedes habrán escuchado de Charles Spurgeon. Decía lo siguiente hace ya 170 años aproximadamente: es de lamentar que las sutilezas del canto moderno atemoricen a nuestras congregaciones para que no se unan vigorosamente a los himnos. Por nuestra parte nos deleitamos con estallidos de alabanza y preferimos descubrir la dureza de la falta de formación musical que perder la cordialidad de este canto congregacional universal. La gentileza que balbucea la melodía en susurros bien educados, o que deja el canto en manos de unos pocos o del coro, es muy parecida a una burla de la adoración. Cierre comillas de las palabras de Spurgeon. En el tiempo en que se entonaban alabanzas, para algunos tenían que hacerlo solo algunos, los grandes héroes de la música, o los grandes coristas y cantores, cuando el llamado a la alabanza del pueblo de Dios era del pueblo. El pueblo de Dios debía cantar. Y esta expresión que dice a una voz no supone que no haya variación en el canto, toda vez que los propios salmos orientan a que hay salmos con voces de soprano o con voces que son más tenues, etc. Esta idea de las señoritas o las doncellas, por ejemplo, está muy presente en los salmos, en los cantos también. Otra cosa que es de lamentar, al igual que Spurgeon, es que hay orientaciones en la historia de congregaciones, de iglesias, que indican que el canto no debiese ser con instrumentos musicales. Y uno se puede pensar, ¿y cómo cantamos los salmos, por ejemplo, sin instrumentos? Cuando da cuenta específicamente aquí el texto de 3 instrumentos: pandero, decacordio, el salterio mismo. Un canto jubiloso es un canto que envuelve alegría del pueblo de Dios, en su Señor, por la libertad que les da. Y cuando no está esa alegría, obviamente hay un profundo lamento y pesar. Y de ese momento de profundo lamento y pesar es cuando nosotros también debemos exaltar el nombre de Cristo el Señor. Por eso quisiera destacar esta expresión de fiesta que relata Moisés en Números capítulo 10, indicando: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo, Jehová, vuestro Dios. Cuando el Señor concluye expresiones muy importantes para el pueblo, lo firma con su nombre: yo, Jehová, vuestro Dios. No son los dioses de los pueblos los que nos llaman al gozo. No es el faraón el que nos produce o infunde gozo en el contexto de la esclavitud de Egipto, sino el Dios, el único Dios verdadero. Este idioma egipcio que tenían ellos presente en su labio o en sus oídos, les producía temor. El látigo, la persecución de los opresores en Egipto, ahora es contrarrestado por esta voz que ellos no entendían en primer lugar, esta voz que no conocían, que era desconocida. Dios se manifestó a ellos. Dios se mostró y Dios habló y les dijo: escucha, Israel. Escucha, pueblo de Dios. Esta idea está impregnada en toda la ley de Moisés y particularmente lo destaca Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que es conocido para nosotros como el Shema Israel. Escucha, Israel, dice el Señor en el Deuteronomio 6, 4. El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y el desafío que tiene el pueblo de Israel del Antiguo Testamento es el mismo que tenemos hoy nosotros, conforme a las palabras del propio Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras las transmitirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuando te acuestes, cuando te levantes, en todo tiempo. Esta idea de meditar toda nuestra vida en torno a la ley del Señor, que sea el consejo del Señor el que sea escuchado por nosotros. ¿Saben por qué? Porque nuestro Dios habla, porque nuestro Dios se comunica a través de la lectura de la palabra de Dios y a través de la atención a la exposición bíblica, a través de la predicación de la palabra de Dios, específicamente a través de la predicación expositiva, que es lo que se hace cada domingo en las iglesias reformadas. Hay una definición bien interesante que establece el hermano Arnold Boller, por ejemplo,
que define la predicación expositiva sencillamente como lo siguiente: la lectura y la exposición, o bien la explicación de lo que se lee. Eso es lo que se hace cada domingo en las iglesias. Se lee la palabra de Dios, se explica la palabra de Dios, y eso no solamente aliento para el alma, sino que también una renovación, produce renovación del corazón. En primer lugar, entonces, nosotros encontramos esta idea de que Dios habla, de que Dios se relaciona con su pueblo, de que Dios se comunica con su pueblo, de que Dios no está callado, de que Dios está ahí. Y le dice a su pueblo en otras ocasiones, varias ocasiones: calle delante de él toda la tierra. En medio de las voces que se levantan para decir verdades aparentes, Dios dice: yo soy la verdad. En medio de voces que se levantan y dicen: escúchenme a mí ahora, Dios dice: callen delante de mí. ¿Estás escuchando al Señor? ¿Es tu prioridad cada día, cada mañana, cada tarde meditar en la ley del Señor? ¿Es tu delicia la ley del Señor? ¿Es tu gozo el Evangelio? Hoy tenemos un tremendo desafío, queridos, que es diariamente, no solo el domingo, diariamente oír la voz del Señor en la meditación de su santa palabra. Dedique tiempo a leer la Biblia. Dedique tiempo a leer los devocionales, que por misericordia se entregan todos los días por WhatsApp. Leamos los devocionales, leamos la palabra. Tengamos un hambre y una sed por la palabra. Vivamos conforme a eso. Hermano, ¿cuántos de nuestros hermanos dieron su vida porque tengamos la palabra? ¿Cuánta sangre fue derramada en la historia antigua, en la reciente, por la palabra del Señor? Quienes tengan la ocasión de ver un video, se llama El Tesoro Eterno, yo les invito a hacerlo en YouTube, hasta hace poco tiempo de nuevo puesto ahí. Nos muestra cómo llega la Biblia castellana en nuestras manos, y por un botón solamente. Julianillo Hernández es un hombre que fue muerto por la causa del Evangelio, por llevar la palabra a los hermanos en España, entre otros muchos. Hoy Dios sigue hablando, y por misericordia tenemos al alcance de nuestros dedos, con las aplicaciones, la Biblia. Ni siquiera tienes que tener el libro con papel. Ahora está en todas partes. Lo hablábamos con los hermanos del curso de catecúmenos. Usted tiene la posibilidad de oír la Biblia. Y si incluso eso es monótono, hasta está dramatizada la Biblia. Hay de todo tipo de Biblias para poder leerlas y para poder escucharlas. Hermanos, el ánimo es que hoy día usted escuche la voz de Dios. Dedique tiempo en atender su consejo y oiga esa voz de Dios. En segundo lugar, nuestro Dios, a diferencia de nosotros, promete y cumple. Dios se compromete y establece compromisos, pactos, alianzas con su pueblo. Y así como los reinos soberanos manifestaban compromisos con los reinos vasallos de cuidarles, de protegerles, Dios dijo: yo Jehová. Y esa es la firma que les daba seguridad. Yo Jehová soy vuestro Dios, dice el Señor. Si leemos versículos 6 al 10, juntos, dice ahí: aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Esta siguiente sección del Salmo nos muestra claramente una maravillosa manera, una poderosa manera en que Dios obra en medio de su pueblo, indicando nuevamente que ha escuchado el clamor de su pueblo. Aquí, en primer lugar, nos muestra que Dios da alivio a la carga. Otra cosa que nos muestra es que Dios responde. Pero no solamente hace eso, sino también ordena, promete y cumple. Da instrucción, pero Él se compromete a cumplir. Este peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto le significó muchos retos, que les llevaría en muchas ocasiones a cuestionar el hecho de que Dios los habría sacado de una aparente comodidad en Egipto. Por eso indica aquí justamente Meriba, cuya expresión traducida significa rencilla. Esta idea de que, ¿y por qué Dios nos sacó de aquí? Cuestionando justamente el hecho de estar ya en libertad. Esclavos que habían sido libres por una poderosa mano de Dios, cuestionando la libertad. Ahora,
Me pregunto, ¿cómo en medio de la opresión y de la esclavitud se puede creer que se está bien? ¿Cómo estando oprimido hay gente que puede creer que está bien o perfecto? Es común en este tiempo, hermanos, cuando se le pregunta a creyentes en el Señor, a discípulos de Cristo, por la vida de algún familiar o algún amigo cercano que está lejos de Dios y es rebelde al Evangelio, oye, ¿cómo está tu amigo? ¿Cómo está tu amiga? Muchos responden, está súper bien, no está feliz, está pleno, está satisfecho. Y yo pregunto hoy, ¿es posible estar lleno? ¿Es posible estar satisfecho, estar pleno sin Dios? ¿Es posible que alguien pueda decir que está completo, que está feliz en todo su esplendor sin Dios? La Escritura lo clarifica de una forma rotunda, no hay dobles lecturas. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y subraya este verbo presente, está. No dice Jesús en Juan, estará. No es una expresión futura, es presente. Quien rehúsa creer en el Hijo expresa en su propia vida, manifiesta en su propia vida, la ira de Dios. Las palabras de Jesús aquí, hermanos, no dan espacio a ambigüedades, o a una doble interpretación, o a una suposición lógica desde una perspectiva experiencial. Cristo dice, el Señor dice, solo en mí está la vida. Juan 14:6, usted lo habrá memorizado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. En una cultura como la que nosotros vivimos, que se expresa en una multiplicidad de verdades, Dios te dice, yo soy la verdad. Y eso para nuestra cultura es bastante intolerante. El llamado es a respetar el pensamiento del otro, claramente es un principio protestante, la libertad de conciencia, el derecho al juicio privado, sobre la base de una subordinación de la palabra de Dios. Solo Dios es la verdad. Y esa es la verdad que predicamos. Si usted cree encontrar la verdad fuera de Cristo, está rotundamente equivocado. Uno de los desafíos del pueblo de Israel en el desierto era mirar y recordar a esos dioses de los otros pueblos, porque era poco conciliador o poco tolerante destruir esos dioses ajenos o destruir esos lugares altos destinados a la adoración de dioses ajenos. Es por esta razón, queridos, que el pueblo de Israel en innumerables ocasiones estableció alianzas con naciones paganas, abrazando costumbres y religiones, sin considerar la alianza que ellos habían establecido con su propio Señor. Fíjese que una vez que el Señor dice a su pueblo que sean fieles a Él, les dice, yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. En este Salmo 81 observamos cómo Dios, vez tras vez, invitaba a su pueblo a oír su voz. Ahora, en julio del siglo XXI, aquí en nuestra iglesia, estoy pensando de qué manera nuestro peregrinaje actual hacia la patria celestial hacemos alianzas en lugar de batallar con las cosas que pudieran llegar a ocupar un lugar prominente en nuestra propia vida y a las que muchas veces rendimos adoración. Dioses ajenos a los cuales también nos inclinamos el día de hoy, pero que en realidad nos esclavizan y nos oprimen. Dioses del siglo XXI, con nombre y apellido, dinero, poder, sexo, autoestima, egocentrismo, etc. El llamado también para nosotros es a escuchar la voz de Dios en la meditación de su palabra y escuchar su voz en la predicación del Evangelio. Es esta idea de recibir con gusto su amonestación, reconociendo cuando Él nos apunte a esas realidades del corazón, arrepintiéndonos continua y regularmente, porque así como gozamos de Él, debemos estar dispuestos a recibir su corrección. El versículo 10 concluye ahí diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de Egipto, de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Quisiera preguntarte hoy, ¿qué es lo que está llenando tu boca? ¿Cuáles son las palabras que están fluyendo de tus labios y que emanan de lo profundo de tu corazón? ¿Son acaso los ídolos de nuestra cultura? ¿Es acaso Dios quien está orientando tu adoración?
¿O eres tú hablando de ti mismo y de lo bueno que eres moralmente, profesionalmente o incluso espiritualmente? Querido hermano, sea el consejo del Señor en toda su amplia magnitud el que llene tu espíritu y que tu boca sea llena de la alabanza del Señor y de sus abundantes bendiciones que Él ha preparado para su pueblo. Que sea Él que te satisfaga, que sea Él que te llene. Así como Dios habla, así como Dios cumple, Dios también colma y llena de Él. Quisiera que leamos juntos versículos 11 al 16. Dice así: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. En el Salmo vemos cómo hay un llamado primero a la alabanza con gozo, con instrumentos, con música, con alegría, y un cierre del Salmo a ser llenos en esa fiesta por los bienes que Dios da, por el alimento, por el sustento, por el cuidado, con lo mejor del trigo y con esa miel de la peña saciando. Amados hermanos, no existe nada comparable al gozo del Señor. Es muy seguro el hecho de que nuestra carne o el mundo que nos rodea, o el propio Satanás nos quieran presentar un bienestar y plenitud a través de realidades superficiales, que no son otra cosa que sucedáneos, que intentan equiparar su plenitud. Amados hermanos, la única forma de hallar plenitud, de estar completos y vivir la vida próspera espiritualmente, es a través del Evangelio. Si tú crees que puedes hallar paz en algo o alguien que no sea en Cristo Jesús y su Evangelio, experimentarás tarde o temprano la desilusión, el inconformismo y ese vacío del corazón, ese vacío espiritual. Amada iglesia, hoy el Señor nos está llamando a un despertar del corazón, a un avivamiento espiritual, un avivamiento que se traduce en gritos, en masas, sino un vuelco del corazón al Señor Jesús. Hoy le llamo a que exista ese verdadero avivamiento espiritual, de vivir conforme a los preceptos de Dios, a los mandamientos del Señor y al Evangelio Santo de nuestro Señor Jesús. ¿Saben por qué? Porque el verdadero avivamiento se manifiesta cuando se escucha la voz de Dios y se deja escuchar nuestra propia voz. Cuando se escucha la voz de Dios y no es el mundo el que habla y dice Satanás el que toma la primacía. El avivamiento vendrá cuando el pueblo de Dios cumpla las condiciones que Dios ha dispuesto y no las condiciones que los hombres disponen. Por eso el pueblo de Dios, para experimentar ese avivamiento, debe primero humillarse, debe orar, debe buscar el rostro del Señor, debe renunciar al pecado en todo su esplendor, no solo aquellos de carácter sexual, que sin duda deben apartarse de eso, pero también de ese pecado intelectual, que a veces nos hace pensar que hay sabiduría fuera de la palabra del Señor. La verdadera sabiduría y los verdaderos sabios no son los que más conocen, sino los que conocen y viven conforme a la palabra de Dios. La sabiduría y la inteligencia del pueblo de Dios, conforme a las palabras de Deuteronomio capítulo 4, son justamente esto: atender y guardar los mandamientos del Señor. El pueblo de Dios debe limpiar su camino. El pueblo de Dios debe cumplir las promesas y pagar los votos que ha establecido con el Señor. El profeta Ageo me parece muy importante aquí destacar esta expresión que haga sentido en nuestra vida y lo expresa también Asaf en el canto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Iglesia del Señor, hoy te llamo a un camino introspectivo y preguntar si estás viviendo conforme a los preceptos del Señor. Si es Dios quien te está hablando diariamente. Si es Dios quien ha manifestado en ti sus promesas y las está cumpliendo y las está guardando. Si es Dios quien está llenando tu boca de su alabanza. Si es Dios quien está saciando tu corazón. Si es esa miel de la roca quien te está sustentando y dando dulzura. O si son otras cosas las que te producen bienestar y placer. Hermanos, Dios habla
Dios cumple, Dios colma. Quiero preguntar, ¿a quién estás prestando hoy atención? ¿Cuáles son las voces que hoy orientan tu espiritualidad? ¿Estás escuchando diariamente al Señor o esperas el domingo la instrucción de la predicación? Hermanos, Dios cumple sus promesas. Él es bondadoso, Él es misericordioso, pero también es justo. Y en su justicia hoy nos llama a someternos a Él. ¿Estás experimentando esta relación de pacto con Él? ¿Estás viviendo conforme a sus preceptos? Hermanos, ¿es Cristo Jesús y su Evangelio lo que te da plenitud hoy? ¿Es el Señor Jesús quien le está dando sentido a tu vida y quien está orientando tu devenir, tus planes, tus propósitos, tus metas están en Él? ¿Es en Él en quien encuentras gozo, en quien encuentras paz? Hoy te llama. Hoy el Señor nos llama a nosotros a humillarnos delante de Él, a escucharle a Él, a cumplir nuestros votos delante del Señor, nuestras promesas delante de Él y a ser colmados de su bendición. Oremos al Señor. Te alabamos, oh Dios, en esta hora por poder meditar en tu santa palabra, en un salmo maravilloso, en un canto que glorifica, Señor, tu santo nombre, que resalta tus atributos, tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad, tu amor, que también resalta tus obras en medio de tu pueblo, la manera en que rescataste y liberaste a tu pueblo de la esclavitud, y cómo todo eso tiene que ver con nosotros hoy. Cómo tú un día, Señor, tuviste misericordia de nosotros, nos diste vida, cómo nos salvaste, Señor, cómo nos perdonaste, cómo tuviste misericordia y nos diste salvación. Señor, ¿cómo podemos dejar de decir aquello que ya hemos visto y que hemos oído, como tu palabra indica? Señor, ayúdanos a que nuestra boca sea llena de tu alabanza, a que nuestro corazón sea lleno de tu paz, de tu gozo. Hoy te pido, Señor, que tú traigas gozo en medio de tu pueblo, gozo en medio de la angustia, gozo en la calamidad, gozo en todo tiempo. Señor, bendícenos. Queremos ser más como tú. Queremos que tú abras nuestro entendimiento para oír tu voz diariamente, para experimentar esa vida en abundancia que tú quieres para nosotros. Te alabamos, oh Dios. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.